El asesino sin rostro. En el pequeño pueblo de Wintershade, una leyenda oscura se cernía sobre el espeso bosque que lo rodeaba. Los lugareños apenas susurraban sobre el asesino sin rostro, una figura sombría que acechaba entre los árboles. Dicen que no tenía rostro, solo una máscara de sombras que ocultaba su verdadera identidad. Nadie sabía cuándo o por qué el asesino sin rostro había elegido este rincón del mundo, pero su presencia se sentía en las noches más oscuras. Los habitantes evitaban el bosque como si estuviera impregnado de maldad, pero algunos, impulsados por la curiosidad o la locura, se aventuraban más allá de los árboles. Un joven intrépido llamado Isen decidió desafiar la leyenda. Convencido de que podría descubrir la verdad detrás del asesino sin rostro, se internó en el bosque durante la luna llena. A medida que avanzaba, las sombras parecían cerrarse a su alrededor, como si el mismo bosque estuviera respirando con vida propia. Isen, armado solo con una linterna y su valentía, avanzaba entre los árboles que crujían con cada paso. El silencio del bosque era inquietante, solo roto por el susurro del viento y el crujir de las hojas bajo sus pies. De repente, una sombra se deslizó entre los árboles, desapareciendo tan rápido como apareció. Decidido a enfrentar al asesino sin rostro, Isen continuó su búsqueda. La oscuridad aumentaba a medida que se adentraba en el corazón del bosque y las sombras danzaban con malévola alegría. De repente, la linterna parpadeó y se apagó, sumiéndolo en una negrura total. Entonces, una risa siniestra resonó entre los árboles. Las sombras tomaron forma, contorneándose en la silueta de un hombre sin rostro. Isen sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la máscara de sombra se acercaba. Sus ojos brillaban con una luz malévola que parecía absorber la luz de la luna. El asesino sin rostro se movía con gracia, susurros incomprensibles flotaban en el aire. Isen, paralizado por el terror, apenas podía respirar. La figura sin rostro levantó una mano, y las sombras se retorcieron, tomando la forma de figuras espectrales que avanzaban hacia Isen. Justo cuando parecía que las sombras lo envolverían, la linterna parpadeó y volvió a encenderse. El asesino sin rostro se desvaneció en la oscuridad, dejando a Isen temblando entre los árboles. Corrió de regreso al pueblo, su mente atormentada por la visión del rostro sin rostro. La historia del asesino sin rostro se convirtió en una pesadilla recurrente para los habitantes de Wintershade. Cada chirrido de las ramas, cada sombra danzante en la luna llena, alimentaba el temor colectivo que se había arraigado en el pueblo. Sin embargo, la curiosidad a veces supera al miedo, y aquellos que anhelaban respuestas se aventuraban, aunque con precaución, hacia el bosque de la perdición. Una fría noche de otoño, Amelie, una joven intrépida y audaz, decidió desentrañar los misterios que envolvían al asesino sin rostro. Equipada con una linterna más brillante y un cuchillo oxidado, se adentró en la penumbra del bosque. Las hojas secas crujían bajo sus botas mientras avanzaba con cautela. El bosque de la perdición parecía cobrar vida a medida que Amelie penetraba en su oscuro dominio. Las sombras, cómplices de la noche, se retorcían y ondulaban, creando ilusiones espeluznantes que jugaban con su mente. Amelie luchaba por mantener la compostura, pero una risa lejana y desgarradora la hizo temblar. La linterna de Amelie parpadeó, pero ella siguió avanzando, decidida a enfrentar la oscuridad. Las sombras, sin embargo, comenzaron a adoptar formas más tangibles. Figuras espectrales, con rostros borrosos y ojos vacíos, emergieron entre los árboles. No eran sombras comunes, eran almas perdidas, atrapadas en el bosque de la perdición. De repente, el viento llevó susurros incomprensibles que resonaron en los oídos de Amelie. Las voces de aquellos que habían desafiado al asesino sin rostro susurraban advertencias y lamentos. Amelie sintió la presión creciente de la maldición que envolvía el bosque, pero se negó a retroceder. En el corazón del bosque, donde la oscuridad era más densa, Amelie se encontró frente a una figura sin rostro. La máscara de sombra se cernía sobre ella, y unos ojos brillantes la miraban con malévola curiosidad.
La risa siniestra llenó el aire cuando el asesino sin rostro emergió de las sombras. Susurros de almas atrapadas resonaban en la mente de Amelie, advirtiéndole del destino oscuro que le esperaba. Las sombras la rodearon, estirándose y retorciéndose como tentáculos que buscaban atraparla. La linterna de Amelie se apagó, sumiéndola en la negrura absoluta. En la oscuridad, el bosque de la perdición reveló su verdadero horror. Amelie sintió manos frías y etéreas acariciar su piel, risas macabras resonaron a su alrededor. La figura sin rostro se acercó lentamente y la máscara de sombra se desvaneció, revelando una calavera sonriente. La última visión de Amelie fue un bosque de sombras y almas perdidas mientras la maldición del bosque de la perdición la absorbía. Su grito se desvaneció en la noche, dejando solo el susurro persistente de las sombras que proclamaban la victoria del asesino sin rostro. Desde aquel día, el bosque de la perdición se volvió aún más inhóspito. Las sombras se cerraron en torno a él y la leyenda del asesino sin rostro creció en infamia. Wintershade, sumido en el miedo, evitó mencionar el bosque y sus secretos oscuros, temiendo que el simple murmullo del nombre desencadenara la ira del rostro sin rostro que aguardaba en las sombras.